Comienzo indicándoles que la Biblia contiene distintos tipos de literatura. Cuando usted comienza a leer la Biblia, encuentra que la literatura bíblica es sumamente diversa. Usted encuentra sermones, leyes, himnos, proverbios y hasta visiones que tienen profetas apocalípticos. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en la Biblia, la mayor parte de nosotros lo que hacemos es pensar en las historias de la Biblia. Y nos vienen a la mente todas esas historias hermosas que tiene la Biblia. Porque la Biblia tiene historias sumamente hermosas. Aunque déjenme decirle, otras historias son horrendas. Del mismo modo, la Biblia tiene historias conmovedoras y tiene otras historias que nos llenan de temor. Porque la Biblia nos cuenta historias reales. No son historias ficticias, no son mentiras, no son historias falsas, son historias verídicas. Y como la vida a veces es difícil, algunas de esas historias que aparecen en la Biblia son difíciles también. Como toda buena narración, la Biblia tiene sus características, ¿sabe? Toda la buena literatura tiene algunas características que la distinguen. La Biblia no es la excepción. La Biblia tiene algunas características y una de ellas es que usted encuentra algunas historias que se parecen en distintas épocas y en distintos libros de la Biblia. Y lo que están es siguiendo como un patrón que se repite. Uno de los patrones que usted ve una y otra vez en la Biblia es que cuando hay un gran héroe, su nacimiento está envuelto en toda una serie de dificultades. Y la dificultad que por lo regular ocurre es que la madre de ese héroe no puede dar a luz, no puede concebir, es considerada una mujer estéril hasta que ocurre un milagro. Y esto ocurre una y otra vez en la Biblia. Cuando leemos por allá en el libro del Génesis, nos encontramos que Sara no podía tener niños. Y pasó un largo tiempo antes de que Dios le diera a su hijo Isaac. Del mismo modo, Rebeca y Raquel enfrentaron momentos de esterilidad en su vida. La madre de Sansón tampoco podía tener niños. La madre de Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento, no podía tener niños y lo tuvo en su vejez. Y una variante de esa historia es la historia de Jesús, que su mamá no podía tener niños porque no había tenido relaciones con hombre alguno. Y de ahí es que viene toda la idea bíblica y la doctrina del nacimiento virginal, y no me la confundan con Juana la Virgen, por favor, que esa es otra historia. En este caso, nosotros encontramos la historia de Ana. La historia de Ana comienza a principios del libro de Samuel. Hay dos libros de Samuel. El primer libro de Samuel, ahí donde comienza la historia, en el mismo capítulo 1 comienza la historia de Ana. Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana, que venía de la tribu de Efraín. Era un hombre que tenía una tradición religiosa. Él la amaba y él disfrutaba de compartir con ella su riqueza, porque el hombre tenía recursos económicos, y también su devoción a Dios, porque él era una persona que amaba al Señor. Sin embargo, cuando usted lee la historia, nos sorprende el hecho de que Elcana, a pesar de que amaba a su esposa, tenía otra mujer. Tenía dos mujeres y un camino. Este hombre tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y la pregunta que se impone es, pues, ¿por qué? ¿Por qué Elcana tenía dos esposas? ¿Por qué Ana se ve obligada a compartir el amor de su esposo con otra mujer? ¿Y por qué ella tiene que vivir en una situación tan disfuncional como esa? Bueno, la clave para entender todo este texto se encuentra en que los patrones de la cultura antigua eran distintos a los patrones de hoy, ¿sabes? En el mundo antiguo se vivía de una manera muy distinta a la que se vive hoy. Y habían prácticas que gracias a Dios ya no se tienen, porque las cosas han
cambiado. En el caso de Ana, el problema que enfrentaba Ana era que era estéril. Ella no podía concebir, ella no podía tener niños. Y en el mundo antiguo, eso presentaba un gran problema a varios niveles, a nivel emocional, a nivel social y a nivel religioso. Vamos a comenzar por el primero. En el mundo antiguo se entendía que la maternidad era el propósito de la vida de una mujer. Fíjense cómo han cambiado las cosas, ya nosotros no creemos eso. Si hoy día una mujer no se casa y no tiene niños, nosotros podemos decir que tiene una vida hermosa y una vida útil. Pero en el mundo antiguo, no. En el mundo antiguo se consideraba que si una mujer no tenía niños, no tenía hijos e hijas, ella era una persona que no había realizado, no había llegado a cumplir su propósito en la vida. Y se quería que toda mujer tuviera hijos, pero preferiblemente varones. Y que el primero fuera un varón. Y cuando una mujer no podía cumplir con eso, la maltrataban, la ofendían, hablaban mal de ella y la ridiculizaban. Aunque hoy todavía ser madre sigue siendo una meta deseada, no es obligatorio. Y la sociedad ya no pone esa presión que ponía antes. De hecho, ahora la sociedad lo que nos pone es una presión para no tener familias muy grandes. Ya cuando usted conoce a alguien que tiene más de 3 niños, la gente se asusta. ¡Ay, Dios mío, mira, qué es eso! Que tú tienes 4 muchachos, pero ¿cómo va a ser? Cuando en el mundo antiguo era normal tener 10 o 12. Y por eso, en parte, nosotros entendemos que han cambiado las cosas. Pero lo más importante es que ya se entiende que la vida de una mujer tiene propósito, aunque no tenga niños. Una mujer puede tener una carrera, una mujer puede tener un oficio, una mujer puede hacer grandes cosas y cumplir con su meta en la vida sin necesariamente llegar a ser madre. Vale para nosotros y para Dios lo mismo que una mujer que sí ha tenido niños. Pero a nivel social, en el mundo antiguo, había un problema que tenía que ver con la plata, gente. Tenía que ver con el dinero. Miren, en el mundo antiguo no había seguro social, no había pensiones, no había 401k ni nada de esas cosas que tenemos ahora para guardar platita para el retiro. En el mundo antiguo no había Medicaid ni Medicare. En el mundo antiguo no habían lugares donde usted pudiera llevar a sus padres a vivir ya cuando estaban ancianitos. Le tocaba a la familia cuidar a las personas ancianas. Imagínese usted, si usted no tenía hijos, ¿quién le iba a cuidar a usted? Si usted no tenía niños, ¿quién le iba a alimentar? Si usted no tenía niños, básicamente cuando usted llegara a ser una persona mayor, ya usted estaba diciendo que iba a morir de hambre o que iba a morir en un accidente. Usted, si no tenía niños en el mundo antiguo, ya cuando usted pasaba la curva de los 40, empezaba a enfrentar grandes problemas en su vida. Por eso la sociedad obligaba a que cada familia tuviera niños, porque si no usted iba a terminar como un mendigo. Y preferiblemente que fueran varones, porque los varones podían trabajar en la tierra y cultivar la tierra, podían criar animales, podían cazar, podían ayudar en la guerra. Si usted no tenía hijos, usted podía morir de hambre. Y por eso se le ponía una presión tan grande a las mujeres para que pudieran concebir. Hoy día la sociedad está organizada de manera distinta, ¿verdad que sí? La sociedad le dice a usted, ahorre su platita, pague su seguro social, guarde una platita para que usted, cuando sea anciano, pueda pagar sus propios gastos. Y aún aquellos que tenemos hijos, no esperamos que nuestros niños nos tengan en el hogar hasta que estemos bien ancianitos. O como me dijo mi hija en una conversación que tuvimos hace poco,
me dicen, no te preocupes papi, que cuando tú estés viejito yo te voy a ir a visitar al nursing home. La sociedad está organizada de manera distinta, ¿ves? Y ya ser un anciano no es una sentencia de muerte como lo era en el mundo antiguo. Pero a nivel religioso o espiritual, la maternidad era vista como una bendición, como un regalo divino. Y el problema de eso, y eso lo afirmamos, que es una bendición ser madre, era que se entendía que no tener niños era una maldición. Hay salmos como el Salmo 127 del 3 al 5 que dice que tener hijos es una bendición. Sin embargo, hay otros textos bíblicos como Éxodo 23, 26 y Deuteronomio 7, 14 que dicen que quien no tiene niños está bajo maldición. Y usted se puede imaginar la presión terrible que tenía esta mujer, Ana, sobre sus hombros. No podía tener niños. No podía contribuir a la sociedad. No podía asegurar el futuro de la familia o del clan. Y por eso, la sociedad la veía como una mujer que no servía, defectuosa, inútil, inservible. Hoy día, una vez más, ya no se ve la infertilidad como una maldición, sino como un problema médico. Y cuando una mujer tiene problemas para concebir, pues va a una clínica de fertilidad. Y hay ginecólogos expertos en eso. Y ya no tiene el estigma que tenía antes, cuando se menospreciaba a las mujeres que, a pesar de que trataban, no podían tener niños. Y fíjense bien cómo han cambiado los patrones culturales. Hoy día se entiende que madre es la que cría. Por lo tanto, si una mujer adopta niños, nadie va a decirle, bueno, esos niños no son suyos de verdad, usted no es madre de verdad. Eso ya no pasa, porque se entiende que criar es más importante a veces que sencillamente parir. Eso lo puede hacer cualquiera y abandonar sus niños. Ser madre no es un acto físico, sino ser madre es el acto de usted poder criar a sus niños, preferiblemente en el temor de Dios. El problema que tenía Ana es que vivía en el siglo equivocado, gente. Si Ana hubiese podido vivir hoy con su esposo, un hombre que la amaba, él no hubiese tenido que tomar esa acción drástica de tomar otra mujer. Pero él no tenía opciones. De hecho, la sociedad lo que le decía era, puedes darle carta de divorcio porque no te dio hijos, puedes rechazarla, puedes echarla a la calle. Pero él dijo que no, porque esa era su esposa y era la preferida, era la que tenía el primer lugar en su corazón. Y básicamente la otra era como una madre sustituta. Ella estaba ahí básicamente para parirle a los muchachitos, pero la que era la esposa de verdad era Ana. A pesar de esto, yo me imagino que la situación de Ana era poco menos que infernal. Usted se puede imaginar lo terrible que debe ser usted estar en la misma casa, compartir la misma casa con otra persona, que la sociedad la vea a usted como maldita, como defectuosa, como inútil, tener que soportar la presencia de la otra en su propia casa. Eso parece una novela de Venevisión, gente. Y en su propia casa, bajo su propio techo. Y Penina se burlaba de ella. Bueno, tú serás la preferida, pero yo soy la mamá de los niños. Tú serás la preferida, pero yo soy la que sirvo, tú no sirves. Y Ana vivía con este dolor en una situación imposible. Y cuando uno está en una situación imposible, uno sabe que Dios puede dar la respuesta. Y Ana se torna a Dios. Y es lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas en la vida. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y ella comienza a orar a Dios para que Dios le haga justicia. Y en su oración, ella empieza a orar y le dice a Dios, quiero un hijo. Y quiero que sea varón. Hace una oración y hace una oración bien específica.
Esta es una historia muy antigua, tan antigua que el templo de Jerusalén todavía no se había construido. Había un santuario en un lugar llamado Silo o Siló, se pronuncia de las dos maneras. Y allí, una vez al año, iba Elcana a adorar a Dios. Y en uno de esos viajes, Penina se ensaña de manera particular en contra de Ana y comienza a atacarla. Y ella se va al templo a orar y a llorar y a orar, pidiéndole a Dios un hijo. Una vez más, Ana se enfrenta con otro pecado, el pecado del sexismo. Y cuando llega el sacerdote Elí y pasa por el lado de ella y la ve que está orando en silencio, apenas moviendo los labios, dice: oiga, ese empezó tempranito, está borracha. Y lo que hace, en vez de decirle una palabra dulce, en vez de decirle una palabra de ánimo o de consuelo, se burla de ella y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Acaba y digiere tu vino, pasa la borrachera, vuelve al templo cuando ya no tengas la cruda encima. Y es terrible que ese pecado sigue hoy vivo en nuestra sociedad. El pecado del sexismo. Cómo a la mujer se le desprecia, cómo a la mujer se le acusa con una facilidad pasmosa, cómo las mujeres sufren. La mayor parte de las mujeres que están presas en cualquier cárcel están presas porque fueron cómplices de un crimen que cometieron sus novios o sus esposos. Y son muchas las que terminan pasando 10 años, mientras el que cometió el crimen de verdad confiesa y dice: no, ella era, y fulano y mengano, y el otro sale libre a la calle a seguir vendiendo la droga, a seguir matando y robando, mientras la esposa o la novia está presa. Ana tuvo que enfrentar esto. A ella la acusan de corrupta, a ella la acusan de borracha, pero cuando usted lee la historia, los dos ladrones más grandes que habían en ese pueblo eran los dos hijos del sumo sacerdote. Los dos hijos del sacerdote eran los que les robaban las ofrendas a la gente cuando iban al templo. Y él, ciego ante los pecados de sus hijos, porque eran varones, acusa a una mujer que nunca había visto antes. Pero ella se defiende. Y ella se defiende con la verdad. Y le dice: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Y las palabras de Ana conmovieron al viejo sacerdote. Y él, sin saber qué era lo que ella estaba pidiendo en oración, le dice: que Dios te conceda la petición. Y aquí yo quiero hablarles de esa petición, porque Ana estaba orando a Dios por un niño que ella no tenía ni en su vientre ni en sus brazos. Ella estaba soñando con un niño que no existía. Ella amaba al hijo que todavía no tenía. Y eso nos enseña la profundidad del amor de una madre. Una madre puede amar a sus hijos aún antes de que nazcan, aún antes de que sean concebidos. Una madre puede amar a sus hijas aun cuando ellas sean todavía una posibilidad en su mente. Y es ese profundo amor que ella sentía por el niño que todavía no existía, por el niño que todavía era una posibilidad, lo que la mueve a ella a hacer una promesa. Y le dice a Dios: si me das un niño y me das un hijo varón, cuando nazca lo voy a dedicar a ti. Y estará dedicado a ti toda su vida. Toda su vida estará dedicado a ti. Elí no sabía cuál era la petición de Ana.
Elí no sabía que Ana estaba pidiendo un niño que iba a ser quien iba a cuidar a Elí, quien iba a estar con él, quien lo iba a bendecir, quien iba a seguir su ministerio, porque los dos hijos de Elí, ladrones al fin, robando en el templo, enfrentaron la justicia de Dios. Elí no sabía que lo que Ana estaba pidiendo en su oración desesperada era una bendición para el propio Elí. Y Dios contestó la oración de Ana. Y Dios le dio un niño llamado Samuel. Samuel. Y ella le dedica este niño a Dios desde pequeño. Y usted se puede imaginar la profunda fe de esa mujer, que lleva años orando y cuando nace su hijo, se lo regala de nuevo a Dios. Y eso es una gran lección para todos nosotros que somos padres o madres. Los niños que nosotros tenemos son de Dios y tenemos que ponerlos en las manos de Dios y tenemos que dedicarlos a Dios porque están prestados con nosotros. Ana no sabía que Dios iba a recompensar su fe, dándole otros hijos y otras hijas y dándole fertilidad. Que lo que iba a ocurrir aquí no era una sola vez, sino que ella iba a tener una familia grande y hermosa. Pero como le dije hace un momento, a mí lo que más me conmueve es cómo una madre puede amar a un niño, a una niña, cuando es una mera posibilidad. Cómo una madre puede amar en esperanza, aún a un ser que todavía no tiene vida física. Y pensando en todo esto, recordé que hace varios años, en una mañana, mi esposa, Glorimar, me contó que tuvo un sueño que la conmovió. Ya nosotros teníamos a Paola y no pensábamos tener más niños. Pensábamos que íbamos a cerrar la fábrica con Paola. Ya yo había tomado un nuevo empleo que me demandaba mucho tiempo, mucho viaje, y es el puesto que tengo hoy. Y se nos iba a ser muy difícil tener una familia tan grande. Se le iba a hacer a ella muy difícil tener otro bebé. Pero esa noche ella tuvo un sueño. Y en ese sueño ella tenía una bebé en sus brazos. No recordamos ya si fue que alguien le dijo, o que Dios le dijo, o que ella lo supo, y esa bebé se llamaba en el sueño Natalia. Pasaron cerca de 3 años. Y mi esposa, en un viaje que dio a Puerto Rico, se enfrentó que una de sus mejores amigas perdió a su mamá. Y ella vio como su mejor amiga, que era hija única, se tuvo que enfrentar sola a la muerte repentina de su madre, a cuidar de su papá. Y cuando ella llega, me dice, Pablo, Paola necesita hermanos o hermanas. No es justo que ella no tenga un hermano o hermana que sea de papá y mamá. La única pelea que nosotros teníamos con nosotros mismos era que queríamos una niña. Porque nosotros queríamos una niña. Nosotros queríamos a la Natalia del sueño. Mi esposa estaba orando por la niña que todavía no existía. A la niña a quien ella amaba en esperanza. Como Ana amaba a Samuel desde antes de concebirlo. Y cuando decidimos comenzar a tratar, no pasaron más que unas pocas semanas y ya habíamos encargado, y cuando mi esposa fue al sonograma, no hubo la sorpresa de la primera vez. La primera vez fue una gran sorpresa cuando nos dijeron que esperábamos a Paola. Esta vez nosotros estábamos esperando a Natalia. Y Natalia está con nosotros. Y Natalia llegó en el momento de Dios.
y Natalia es una bendición para nuestra familia. Y todos los cambios que tengamos que hacer para que ella tenga una familia feliz, los vamos a hacer. Porque ella es una niña bendecida, es la hija de la promesa. Al igual que Ana, mi esposa Glorimar, amó a Natalia antes de concebirla. Y mi hermano, mi hermana, si así de grande es el amor de una madre, ¿cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuánto más no es el amor de Dios? Acérquese a Dios en esta mañana y por el resto de su vida. Acérquese a Dios presentándole sus peticiones en oración. Acérquese a Dios. Dios le ama a usted como una madre ama a sus hijos. Dios le ama a usted en esperanza. Dios le ama a usted desde antes de usted nacer. Y Dios le amará a usted aún después de la muerte. Que Dios le bendiga y que Dios le cuide siempre.